La sangre. Pues todos sabemos que la sangre es esa sustancia roja líquida que nos sale del cuerpo cuando nos hacemos una herida. Pero, ¿sabemos realmente qué es la sangre y para qué nos sirve? La sangre es fundamental para mantenernos vivos, ya que transporta los nutrientes y el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo para que pueda seguir funcionando. ¿Y de qué está formada la sangre? Pues está formada del plasma, que es la parte líquida, y está formada por un 90% de agua y un 10% de nutrientes, proteínas y otras sustancias. Las células sanguíneas son de 3 tipos. Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, se encargan de transportar el oxígeno desde nuestros pulmones a todo el cuerpo. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, se encargan de combatir a los gérmenes. Estos flotan en la sangre para luchar con los virus y bacterias que provocan las enfermedades. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, son las que nos ayudan a la coagulación de la sangre. Es decir, cuando nos hacemos una herida, las plaquetas actúan rápidamente y crean una especie de tapón en la herida para que no salga más sangre, formando a lo que le llamamos una costra. La sangre es muy interesante y para ello tenemos una breve explicación por parte del Dr. Uruela. Soy el Dr. Uruela y vamos a hablar de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son aquellas células encargadas de la defensa del cuerpo hacia microorganismos o partículas que no se encuentran en nuestro cuerpo y que nos pueden causar un daño. Son producidos por la médula ósea y existen 5 tipos, los cuales se dividen en 2 grandes grupos: agranulocitos y granulocitos. Los 5 tipos de glóbulos blancos que existen en el cuerpo son linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Cada uno nos protege de ciertos tipos de antígeno o de microorganismo. Por eso, cuando los glóbulos blancos se elevan, podemos decir que tenemos una infección o que el cuerpo está combatiendo contra cierto tipo de microorganismos. Muchas gracias. ¿Qué es la coagulación? Es el proceso por el cual la sangre pierde su liquidez convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. Este proceso potencialmente se desemboca en la hemostasis, es decir, en el cese de la pérdida de sangre desde un vaso dañado seguida por su reparación. En este proceso son importantes también las plaquetas. Las plaquetas son las células sanguíneas llamadas trombocitos y ayudan a que la sangre se coagule, por lo que se detiene el sangrado. El bajo nivel de plaquetas se denomina también trombocitopenia. La trombocitopenia son el nivel de plaquetas bajas. El nivel de plaquetas bajas, las cuales pueden ser por medio de un sangrado. Todos estos básicamente nos sirven para la inmunidad. Los más importantes de estos son los linfocitos, que son los que van a atacar ya sea las bacterias o virus del cuerpo que nos están atacando, y este es el sistema inmune, esta es la respuesta del sistema inmune. Los monocitos, eosinófilos, basófilos se encuentran en una menor cantidad, sin embargo, estos también se pueden ver
aumentados en una respuesta inmunitaria, ya sea ante alguna respuesta de alérgica o parásitos o algo por el estilo. Y por último, los neutrófilos son el agente más importante en cuanto a la infección bacteriana. Cuando tenemos una infección bacteriana, los neutrófilos se elevan y esto nos ayuda a eliminar. Glóbulos rojos. Formación del glóbulo rojo. Nace en la médula ósea, pasa a ser un proeritoblasto, después un eritoblasto, seguidamente un reticulocito y finalmente un eritrocito. ¿Qué son los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos son células sanguíneas, también llamadas eritrocitos o hematíes. Tienen una forma de disco aplanado con una ligera depresión en el centro. Se producen en la médula ósea roja de los huesos. La eritropoiosis es en donde se producen los eritrocitos. El color lo define la hemoglobina. La función principal de la hemoglobina es facilitar el transporte de oxígeno por medio de la hemoglobina desde los pulmones a otras células. Los glóbulos rojos tienen una proteína llamada espectrina, la cual le brinda elasticidad y flexibilidad que le permite que su forma se modifique cuando atraviesa los capilares. El número de glóbulos rojos en la sangre es uno de los componentes de prueba llamado recuento sanguíneo que se usa para determinar la presencia de afecciones como la anemia, la deshidratación y la desnutrición y la leucemia. El hombre posee más. El sistema inmunológico es el sistema natural de defensa del organismo ante la presencia de virus y bacterias. Esta acción de ataque es sumamente organizada con el objetivo de destruir esos agentes infecciosos que afectan el estado de salud en el cuerpo. Y los leucocitos, conocidos como glóbulos blancos, forman parte de este sistema. Los leucocitos se producen a partir de la médula ósea en las células madres, se almacenan y se liberan en el torrente sanguíneo. Viven en la sangre unas 12 horas, salen hacia la sangre cuando el organismo los necesita para combatir algún proceso infeccioso o enfermedad. A diferencia de los glóbulos rojos, estos poseen núcleos. Existe dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, que es la primera línea de defensa, es lo que traemos desde nacimiento. Son las barreras físicas como la piel, las mucosas, las barreras fisiológicas como las lágrimas y las salivas, las células que destruyen los agentes patógenos que se desplazan en el cuerpo. La inmunidad adquirida es la que se desarrolla cuando las amenazas de los agentes específicos que ingresaron al cuerpo son procesadas y crean anticuerpos para destruirlas. Estas amenazas son recordadas y reconocidas para ser combatidas durante la próxima aparición. Los linfocitos corresponden a las células que participan en la inmunidad adaptiva. Cuando hay una elevación de leucocitos se llama leucocitosis. Veamos los 5 tipos de glóbulos blancos que existen. Los neutrófilos son los tipos más numerosos y más comunes. Circulan por la sangre, adhieren a las paredes de los vasos sanguíneos y emiten pseudópodos que les permite pasar entre las células endoteliales de los capilares. El primero en responder ante la infección microbiana. Muere después de haber sido fagocitado por algunos patógenos. Ayuda, pero solo en problemas menores, ya que carece de una capacitación o de habilidades especiales y por lo tanto muere rápidamente. En segundo lugar tenemos a los eosinófilos, destacando en los sitios de reacciones alérgicas e infecciones parasitarias. Estos emigran hacia la sangre, desde donde suelen dirigirse a órganos como el timo, el tracto gastrointestinal, las glándulas mamarias o el útero. No obstante, pueden llegar también a otros tejidos durante una respuesta inflamatoria. Estas células pueden ser activadas por diferentes moléculas, principalmente por citoquinas y quimiosinas, como la interleuquina 5. Tiene distintas funciones multicelulares, por ejemplo las infecciones por el Helminthon. Es como un fumigador para combatir plagas, parásitos. Los eosinófilos liberan diferentes sustancias que ayudan a destruir al patógeno. Estas sustancias están contenidas en unos gránulos en el interior de la célula.
Por otro lado, también están los basófilos. Son los menos abundantes de todos los leucocitos. Liberan sustancias químicas, por ejemplo la histamina y la heparina, que incrementan la respuesta inflamatoria. Participa también en las reacciones alérgicas. También circula en el torrente sanguíneo. Los mastocitos son basófilos que permanecen en el tejido conjuntivo o en las mucosas y liberan histamina. Cuando son dañados o se encuentran con una sustancia capaz de generar una alérgica, un ejemplo de que esto es como un bombero, que el leucocito está involucrado, o cuando una región se encuentra inflamada, está en llamas, entonces cuando aquí va a liberar su histamina. Los monocitos son atraídos al sitio de infecciones por compuestos químicos liberados por las células bacterianas y por las células infectadas. Una vez ahí, los monocitos se transforman en macrófagos. Los macrófagos residen en los ángulos linfáticos, el vaso, el hígado, los pulmones y los tejidos conjuntivos, donde fagocitan microorganismos o partículas extrañas que hayan superado las defensas iniciales. Además, activa los linfocitos T, el tipo más grande de leucocitos, y comparten las funciones de fagocitosis con los neutrófilos. Sin embargo, estos son los más lentos para responder que los neutrófilos, pero son más duraderos ya que pueden renovar sus lisosomas para una digestión continua. Por otro lado están las células dendríticas, que residen en mucosas, ganglios linfáticos y vasos, donde fagocitan al microorganismo o partículas extrañas. Son las principales células presentadoras de antígeno a los linfocitos T. Los linfocitos B tienen una vida media variable y participan en la producción de anticuerpos circulantes. Las células plasmáticas se diferencian a partir de los linfocitos B y son grandes productoras y secretoras de anticuerpos. Las células de memoria conservan la información para producir anticuerpos por periodos muy largos. Los linfocitos T se llaman así porque sufren diferenciación en el timo. Las células T citotóxicas inducen la muerte celular por medio de proteínas con acción citotóxicas. Atacan células eucariotas extrañas o infectadas por virus u otro microorganismo intracelular. Llevan moléculas CD8 en sus membranas. Los T colaboradores o helpers llevan moléculas CD4 en sus membranas. Por otro lado, también están los T supresores. Secretan citocinas disminuyendo la actividad de los linfocitos B y T y de los macrófagos. Los linfocitos B tienen una vida media variable y participan en la producción de anticuerpos circulantes. Las células plasmáticas se diferencian a partir de los linfocitos B y son grandes productoras y secretoras de anticuerpos. Las células de memoria conservan la información para producir anticuerpos por periodos muy largos. Los linfocitos T se llaman así porque sufren diferenciación en el timo. Las células T citotóxicas inducen la muerte celular por medio de proteínas con acción citotóxicas. Atacan células eucariotas extrañas infectadas por virus u otros microorganismos intracelular. Llevan moléculas CD8 en sus membranas. Los T colaboradores o helpers llevan moléculas CD4 en sus membranas. Algunos ejercen sus acciones sobre macrófagos y la respuesta inmunitaria celular, mientras que otros dirigen la actividad de los linfocitos B y la respuesta inmunitaria humoral. Y por último están las natural killers. Inducen la muerte celular por medio de proteínas de acción citotóxicas. Actúan sobre las células infectadas por virus u otro microorganismo de vía intracelular y sobre células cancerosas. Y por último veremos un video en donde nos explica sobre la elevación de los glóbulos blancos y sobre cómo se compone el sistema inmunológico. Se encuentran en menor cantidad dentro de nuestro organismo normalmente, pero ante el ataque de una infección o cualquier afección, por ejemplo una infección bacteriana, la cantidad de glóbulos blancos suele aumentar drásticamente. La cantidad de glóbulos blancos a veces se usa para identificar una posible infección o controlar la respuesta del cuerpo ante un tratamiento. Inmunológico. El sistema inmune es el encargado de la defensa del organismo contra patógenos tales como bacterias, virus, hongos, protozoos y reacciona contra células cancerosas y elementos extraños. Para ello cuenta con una compleja organización de células, órganos y tejidos. ¿Cómo se compone el sistema inmunológico? Este sistema está formado por una red compleja y vital de células,
fundamentalmente células de la sangre, como linfocitos, fagocitos y otras. Y además órganos, que en su conjunto son denominados órganos linfoides. Los órganos linfoides incluyen las adenoides, que son 2 glándulas que se encuentran en la parte posterior del pasaje nasal, las amígdalas palatinas, que están ubicadas en la parte posterior de la garganta, el timo, que es un órgano ubicado frente de la tráquea, detrás del esternón, los vasos linfáticos, que son una red de canales que se extiende a través de todo el cuerpo y que transportan los linfocitos a los órganos linfoides y al torrente sanguíneo. Los ganglios linfáticos, que son pequeños órganos que se encuentran distribuidos en todo el cuerpo y se conectan mediante los vasos linfáticos. Los vasos sanguíneos, que incluyen las arterias, las venas y los capilares, a través de los cuales fluye la sangre. El vaso, que se encuentra en la cavidad abdominal. El apéndice y las placas de Peyer, que son tejido linfoide en el intestino delgado. Y por último, la médula ósea, que es un tejido que se encuentra en las cavidades óseas. Recordemos que la principal función del plasma es el fluidez de la sangre y precisamente se encuentra en diferentes áreas. Que el 90% del plasma corresponde al agua, que sirve como disolvente para una variedad de solutos, como proteínas, gases sueltos, electrolitos y normalmente otras funciones. Los solutos del plasma ayudan a lo que es la homeostasis, que proporciona la homeostasis y un pH óptimo para levantar el metabolismo celular. Las proteínas del plasma, hay decenas de proteínas y principalmente son 3, las cuales son albumina, globulinas y fibrinógenos. También la albumina es el principal componente, es la mitad, más o menos la mitad de las proteínas plasmáticas. Más pequeña, ya que normalmente se encuentra en el hígado y es el responsable de la oleodiosmética. Mantiene la proporción sanguínea correspondiente al plasma. Como segundo tenemos las globulinas, ya que se dividen en 2, inmunoglobinas y globulinas no inmunes. Las inmunoglobinas son simplemente anticuerpos y las inmunoglobulinas no son secretadas por el hígado. Sirve para mantener la presión osmótica en el tema vascular, ya que portan sustancias como cobre y hierro. Y por último, y no menos importante, tenemos la fibrinógeno, ya que es la proteína plasmática más grande que se sintetiza en el hígado y viene en múltiples reacciones con la coagulación sanguínea.